y salimos. Muy buenos días. Sean todos ustedes muy bienvenidos. El día de hoy tenemos el gusto de presentar el número 83 de la revista de la UDUAL Universidades, en esta ocasión dedicada a la problemática de las instituciones de educación superior en Venezuela. Presentan Claudio Rama y Roberto Escalante, quienes ustedes seguramente conocen muy bien. Y antes de pasar a presentar a estos distinguidos personajes de la academia de nuestro continente, comento que lamentablemente no hay un espacio para contestar las preguntas. Sin embargo, no las vamos a leer acá en este evento. Sin embargo, las contestaremos por redes sociales para que tengan ustedes la debida retroalimentación. Empiezo por presentar a Roberto Escalante, quien es el secretario general de la UDUAL. Él es doctor honoris causa por la Universidad Católica y doctor en Desarrollo Rural por la Universidad de Londres. Tiene una maestría en Desarrollo Agrario en la Universidad también de Londres y una licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Sus estudios se han enfocado en mejorar los aspectos de la agricultura sustentable desde una perspectiva económica que tiene en cuenta la equidad social y que esto es, desde luego, un tema fundamental para nuestros países. Por su parte, el doctor Claudio Rama, conocidísimo ensayista, economista y profesor uruguayo, está especializado en temas de gestión y políticas de educación superior de América Latina. Él es doctor en Ciencias de la Educación y en Derecho, profesor, investigador y consultor universitario, y fue decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Empresa, exdirector del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Doctores, tienen ustedes dos el uso de la palabra. Los convoco a que inicien la charla sobre este número de la revista Universidades. Bueno, yo creo que para mí fue un lindo placer que la revista de la UDUAL me solicitara coordinar este número dedicado a Venezuela. Yo había tenido una conversación con el secretario general Roberto Escalante y le había propuesto buscar información, tratar de develar la realidad, organizar incluso hasta conversamos una misión para tener la realidad. Estuvimos viendo que la realidad venezolana, más allá de su nivel de complejidad y su nivel de visión trágica desde afuera, había una carencia de información y que en ese sentido era pertinente desde el ámbito de la UDUAL y desde el ámbito de la academia promover un mayor conocimiento de una realidad muy compleja, muy polémica y también muy trágica que veíamos, sobre todo desde afuera, para aquellos que no han tenido mucha relación con Venezuela, en la enorme migración que se ha generado en estos años, que nos ha dado una visión más allá de los medios de comunicación. Y en ese sentido se produjo esta decisión de la revista Universidad, que tengo el honor, el placer de ser miembro de su consejo editorial, que discutió y resolvieron dedicar un número especial, que además fue el primer número porque se pasó de papel al sistema digital, a los sistemas de los sistemas de administración de revistas de OJS Digital, y allí hicimos una convocatoria conjuntamente con un especialista venezolano, que es Tulio Ramírez, que dirige un doctorado y un postdoctorado en la Universidad Católica y es de la Universidad Central de Venezuela, país que yo conozco muchísimo por haber vivido 10 años y además vivido también 5 años más como director regional de la UNESCO, o sea, prácticamente 16 años de mi vida estuve en el sistema universitario venezolano, y ahí nació esta
decisión de la revista que hemos solicitado a una serie de especialistas en educación, una serie de técnicos que han estado vinculados a la academia, inclusive en algunos casos antes, a ámbitos de gobierno, y produjimos este número, que es un gran número, en el sentido de que tiene más de 230 páginas, es casi un libro, que abre una área de reflexión sobre la educación superior en Venezuela y al mismo tiempo coloca un producto de una coherencia, una calidad, como siempre ha tenido la revista Universidades, pero focalizado en un tamaño que normalmente no tenía. Roberto. A nuestro secretario general de la UDUAL, el doctor Roberto Escalante, quisiera comentar que lamentablemente el director de nuestra revista, el doctor Hugo Sáez, no puede participar en este evento. Él estaba programado como moderador del evento, pero lamentablemente hubo problemas técnicos con su equipo. Perdimos primero el video y después perdimos el audio. De modo que acá estoy yo, que soy la secretaria académica de la UDUAL en calidad de bateadora emergente, pero me gustaría también que el doctor Roberto Escalante nos diera un enfoque de carácter general sobre esto que Claudio Rama denominó una mirada a la educación superior en Venezuela. ¿Qué opina de esto que se consigna en los artículos valiosísimos de este número? Muchas gracias, Iris. Y muchas gracias a Claudio, los saludo como siempre con mucho cariño, con mucho afecto. Desde que soy secretario general y tuve la oportunidad de conocer a Claudio Rama en persona, porque ya sabía yo de él antes de conocerlo personalmente, pues ha sido un gusto realmente compartir una variedad de espacios de reflexión, de discusión constructiva acerca de los grandes asuntos que hoy y desde hace mucho tiempo caracterizan el sistema de educación superior latinoamericano y caribeño. Entonces, quiero saludarlo a él con mucho cariño, con mucho afecto, y agradecerle a la Secretaría Académica de la UDUAL el que haya organizado esta presentación. Bueno, dicho esto, efectivamente con Claudio habíamos conversado ya desde hace varios meses la necesidad inaplazable de visibilizar la situación de la educación superior venezolana. Los colegas universitarios venezolanos han estado, por lo menos desde hace una década, si mal no recuerdo, ausentes del mundo universitario. Las reuniones, los congresos, los eventos en donde tradicionalmente concurren representantes de las universidades latinoamericanas y caribeñas, la ausencia fundamental que es claramente visible es la de los venezolanos. Hay algunas otras universidades o algunas otras nacionalidades que también no están generalmente muy presentes, pero la de los venezolanos es absolutamente evidente, y es absolutamente evidente no solamente porque no están ahí, sino porque han tenido una historia de participación en la vida universitaria latinoamericana muy distinguida. Universidades tan emblemáticas como la Universidad Central de Venezuela contribuyó con la UNAM y con otras universidades para formar espacios de discusión como por ejemplo las macrouniversidades. La Universidad Central de Venezuela ha sido un bastión de la defensa de los valores universitarios, particularmente de la autonomía,
En fin, hay una presencia, y no solamente de ellos, la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes, Carabobo, en fin, las universidades, las grandes universidades públicas, autónomas, universitarias, venezolanas, han tenido un papel, y de repente fueron borradas, ¿no? Desaparecieron del espacio de discusión y de análisis latinoamericano y caribeño. Entonces, esta iniciativa de Claudio Rama de hacer algo al respecto, ¿no? De que no podíamos permanecer callados respecto de qué está pasando, dar cuenta en el análisis, en la información de qué está ocurriendo en Venezuela y en el sistema universitario de ese país, se convertía en una obligación inaplazable. Las circunstancias complejas, por llamarlas suavemente, como hubiera dicho Carlos Fuentes en algún momento, que Venezuela ha vivido desde hace ya por lo menos 2 décadas, hicieron poco viable en algún primer momento la iniciativa que Claudio hizo de ir a Venezuela a hablar con los actores, de entrevistarnos con los rectores, con los líderes sindicales, con las agrupaciones universitarias, y de viva voz y in situ tomar cuenta y noticia de lo que estaba ocurriendo. Esto no fue posible, pero afortunadamente encontramos esta vía muy adecuada y realmente de mucha suerte, yo diría, para la UDUAL y para la revista Universidades, de que Claudio, como él anunció hace un momento, vivió, estudió, trabajó en Venezuela por muchos años, y por supuesto a lo largo de todo ese tiempo construyó relaciones, contactos, empatías intelectuales y académicas con muchos actores universitarios que permitían entonces esta nueva posibilidad de pedirles a estas personas, todos ellos personajes muy destacados, una aportación analítica acerca del estado que guarda la educación venezolana, la educación superior en Venezuela. Entonces, pues es realmente una gran fortuna. Bien dice Claudio, este es un número heterodoxo, ¿no? Heterodoxo en sentido doble de nos trae a cuento algo que era inevitable saber, ¿no? Yo creo que el mundo latinoamericano y caribeño universitario necesita saber qué está pasando en Venezuela de una manera, pues, lo más rigurosa, académica. Yo no digo que es 100% imparcial, porque siempre es inevitable que haya un sesgo, que haya una opinión, ¿no? La academia no es pura, la academia tiene finalmente un punto de vista sobre las cosas. Pero decía, es doblemente virtuoso porque heterodoxa, porque hace eso y lo hace de manera muy amplia, ¿no? Efectivamente, este es un número que en extensión es completamente atípico de los números que tradicionalmente publicamos en el caso de universidades. Pero yo estoy muy contento de que así sea, ¿no? Y probablemente habrá que seguir publicando sobre Venezuela de manera amplia, in extenso e in profundis,
Porque, bueno, en este número que hoy estamos comentando, hay visiones que hablan de manera muy crítica acerca de lo que está pasando en Venezuela. Pero seguramente, y en rigor de la pluralidad que profesamos, creo, todos los que estamos en la academia, a lo mejor será necesario incluir algunas otras voces que estoy seguro que Claudio quiso incluir, pero que desafortunadamente a lo mejor alguna situación lo impidió. Y con esto me refiero a que todos los autores que tenemos a disponibilidad en el número 83 de la revista hablan desde la oposición, si lo puedo calificar de esa manera, ¿no? Son muy críticos de la situación y fundamentan sus críticas. Con esto no quiero decir que dicen cualquier cosa, que son palabras, hay datos, hay cosas factuales que sustentan el dicho de todos estos autores, pero estoy seguro que hay voces. Conozco a varios de ellos. En alguna ocasión que tuve la oportunidad ya como secretario general de visitar Venezuela, pues tuve contacto con, digamos, la parte oficial, ¿no? La parte oficial del mundo universitario venezolano, que tienen argumentos y puntos de vista acerca de la legitimidad, acerca de la importancia de los logros que estas universidades creadas por los gobiernos desde Chávez hasta, sobre todo con Chávez, y sostenidas hasta ahora por el gobierno de Nicolás Maduro, tienen respecto de aquellas otras universidades que tienen una historia mucho más larga, que son las universidades no gubernamentales autónomas. Bueno, dicho esto, entonces, bueno, yo celebro, de verdad celebro, y ojalá, y ahí la UDUAL tendrá que, a través de su Secretaría Académica y de todos los instrumentos que tiene a su disposición, de darle la mayor publicidad a este número. Yo siento que este es un número de lectura obligada, de lectura necesaria para quien quiera tener una visión completa de lo que pasa en América Latina y reincorporar en su condición de conocimiento y de análisis lo que está pasando en Venezuela. Bueno, dicho esto, quisiera comentar algunas cosas que me sugirió el interesante contenido de las perdón, querido Roberto. Artículos. Sí. Roberto, perdón. No sé si consideres conveniente que antes de continuar con tu participación, que es básico lo que estás diciendo, en esta ocasión pedimos que algunos de los colaboradores nos mandaran un pequeño video para complementar su aportación, su artículo, su texto. Y tenemos en primer lugar uno de Tulio Ramírez, de la Universidad Central de Venezuela, denominado La Universidad Autónoma Venezolana y su lucha por sobrevivir, así se llama, al socialismo del siglo XXI. Cinco propuestas para su rescate. Yo les sugiero amablemente que veamos este video de Tulio Ramírez y que este sea también un tema que ustedes puedan comentar, porque es un artículo interesantísimo y podemos ver el video si están de acuerdo. Totalmente, adelante. Hablar de la Universidad Autónoma Venezolana en el año 2020 es hablar de instituciones que están en franco deterioro. La política gubernamental desde hace más de 15 años de acoso a estas instituciones por no seguir los dictados del gobierno central ni los lineamientos de la Revolución Bolivariana y preservar su autonomía han traído como consecuencia
que estas instituciones hayan visto una desmejora sustancial para cumplir su misión de enseñar y de investigar. En Venezuela, los sueldos precarios que reciben los docentes universitarios han obligado a una diáspora masiva de estos talentos. En Venezuela, un profesor universitario con 25 años de servicio, doctorado, obra publicada, su sueldo es de $15 mensuales, cuando la cesta básica asciende a los $500 al mes. En el área de investigación, Venezuela, que ocupaba el 5º lugar en la región en producción de artículos científicos, hoy en día ocupa el 10º lugar y en franca desmejoría. En el año 94 se aportaba el 4,2% de la totalidad de artículos científicos de América Latina y el Caribe. Hoy en día solo se aporta el 0,8%. Y en materia de matrícula estudiantil, la matrícula está en franco descenso, también producto de la diáspora, ya que la situación económica ha obligado a nuestros estudiantes a buscar mejores rumbos en la región para conseguir mejorar sus condiciones de vida y ayudar a los que quedan atrás en una sociedad cada vez menos productora, en una sociedad con índice inflacionario el más alto del mundo y una sociedad en donde las libertades se están cercenando cada vez más. Esta es la situación de la universidad venezolana y ojalá en otra oportunidad podamos hablar más en extenso sobre este delicado asunto. Que complementa de manera puntualísima y muy aguda el texto que nos presenta Tulio Ramírez en este número. ¿Qué opinan ustedes? Yo me atrevería a decir, en el número participaron Luis Fuenmayor Toro, que fue director de la Oficina de Planificación Superior durante el gobierno de Chávez, Ibori Mogollón, que es la coordinadora, fue la coordinadora de educación a distancia de la Universidad Central, Luis Torres Núñez, Stephanie, Luis Bravo Jauregui, Ramón Uzcategui, Leonardo Cabajal, Luis Ugalde, que es un jesuita muy famoso, fue rector de la Universidad Católica André Bello y presidente de la Compañía de Jesús de las Universidades de América Latina, Amanio Zorca, y yo hice una introducción y un análisis inicial. O sea que es una visión amplia. Yo creo que lo que Tulio nos está diciendo es, de alguna forma, no solo la punta del iceberg, sino el resultado de una película. Esta es una película que tiene 10, 20 años de ir cercenando la autonomía de las universidades, de ir limitando la educación privada, de ir controlando los salarios y los ingresos de las universidades e ir creando universidades en paralelo de menores niveles de calidad y de menores niveles de aseguramiento y de eficiencia y de funcionamiento y muy basadas en lógicas ideológicas. Y finalmente, una dinámica en la cual estas universidades les reservaron el mercado laboral y las universidades autónomas y las universidades privadas casi perdieron la posibilidad de que sus profesionales sean contratados. Aquí hay una película de 20 años de ir perdiendo la autonomía del sistema universitario, de ir perdiendo la libertad de las instituciones de desarrollar su pertinencia, de ir imponiéndolos en el currículum y de al mismo tiempo ir limitando los desarrollos, que ha terminado trágicamente estos días en la quema de libros. Se ha hecho público como la Universidad de Oriente han quemado libros, se ha hecho público como el actual presidente de la Asamblea Constituyente, que fue parlamentario, es el segundo hombre del gobierno, ordenó quemar y sacar los libros de las instituciones cuando era gobernador de Miranda. Ha habido un cercenamiento de las libertades y en ese sentido el sistema universitario también se ha ido reduciendo y limitando y hoy inclusive la diáspora, la pérdida salarial y la destrucción institucional es una historia en películas que yo, ya para terminar esta reflexión, me quedó una imagen en 2010 o 2009, fui a Venezuela y ese día que llegué habían colocado una bomba en el despacho de la rectora de la Universidad Central. Fui al despacho para verlo,
mis propios ojos, y efectivamente habían entrado 15 encapuchados a la Universidad Central, habían apresado los guardas que hacen la vigilancia, porque es un campus muy grande, físico, y hacen la vigilancia, los habían detenido y habían metido una bomba en el despacho de la rectora. Nunca hubo investigaciones y no pasó nada. Esto es, en 2020, una crónica anunciada de destrucción, y yo creo que por eso, más allá del conocimiento de la realidad, es preservar la libertad, la autonomía, la independencia de los sistemas universitarios y de las instituciones y del mundo académico como base de una sociedad y como base también de la convivencia pacífica y de la democracia, que es lo que no se ha hecho y que de alguna forma dejamos a pasar en América Latina, cosas que veíamos lentamente que se iban desarrollando en un sistema universitario que finalmente, al final, Hitler tomó definitivamente el gobierno, podríamos decir, después de haber empezado quemando el Reichstag, quemando los libros y expulsando a los judíos del país. Creo que aquí hay una crónica anunciada, García Marquina, pero también de una tragedia que el sistema universitario debe verlo más como un camino hacia una desgracia y que debe preservar, y por eso la información, la denuncia, la discusión y el intercambio de visiones y la solidaridad es imprescindible para un futuro reconstruir un sistema de educación en América Latina cuya caída está impactando en toda la región. Roberto, ¿tendrías algún comentario a estas propuestas que formula Tulio Ramírez en su artículo? Sí, claro. Tengo varias reflexiones que quería yo mencionar. Pero antes de darlo, yo quisiera reiterar el agradecimiento como UDUAL y en lo personal a Claudio Rama por haber coordinado este número. De verdad se lo agradecemos de corazón. Y es una aportación, y el agradecimiento es doble por no solamente haber usado sus contactos, haber usado incluso hasta recursos propios para poder echar a andar este número. Habla de la bonomía de Claudio respecto de la revista de Venezuela, de su preocupación generosa de investigar y de saber de manera cierta algo que, como él dice, está cerca de su corazón. Y esto me parece muy entendido. Bueno, yo creo que la circunstancia vivida que describen de manera muy pormenorizada los distintos autores que participan en este número, pone, me parece, a discusión varias cosas que vale la pena mencionar. Uno es este tema de la autonomía, de la autonomía universitaria, ¿no? Que según las predicciones, me recuerdo de uno de los autores, seguramente va a terminar en las próximas semanas, cuando ante la imposibilidad de realizar las elecciones para las autoridades universitarias, el gobierno va a tomar a través del Ministerio de Educación Superior la determinación de nombrar directamente a los rectores, a las rectoras de las distintas universidades, particularmente de las universidades autónomas. O sea, este tema de la autonomía, ¿no? Y de la autonomía como este derecho social que toda comunidad, que toda sociedad, creo, tiene derecho, en el sentido de poder contar con un espacio amplio, libre, plural, de análisis, de discusión y de compromiso. Yo creo que las universidades no pueden ser solamente diletantes per se, estar constantemente, sino que tienen que
entrar a la arena social, ¿no? Decir, a dar su versión de las cosas, defender sus puntos de vista y a negociar con los distintos actores, incluido el gobierno, la sociedad civil, la empresa, lo que saben acerca de los problemas. Bueno, yo creo que este es un asunto que en Venezuela esto es impensable desde el punto de vista, gubernamental, ¿no? Y bueno, ha habido una resistencia, como los autores lo relatan, realmente férrea, ¿no? A pesar de estos embates y esto que relata Claudio, que yo también me enteré de las bombas, las acciones vandálicas de estos grupos armados, encapuchados, probablemente grupos paramilitares auspiciados por el gobierno, que han atacado sobre todo la Universidad Central de Venezuela, pues no tienen cabida, ¿no? O sea, son inaceptables para el gobierno esta versión de la pluralidad y de la economía. Y lo digo porque esto, bueno, ha dado como resultado, es una cadena, ¿no? De ahí se han desprendido una serie de resultados. Hay un castigo financiero brutal, ¿no? Digo, pensar que hoy un profesor universitario gana $30 mensuales en un país que tiene casi 2000% de inflación, pues yo no sé cómo se puede pensar en un profesor universitario trabajando, ¿no? Para pensar e investigar con un sueldo de ese tamaño, de ese monto, y una inflación como la que estamos hablando, ¿no? Es imposible. Ese profesor no se dedica a eso, no se dedica a la universidad, se dedica a otras cosas. Piensa cómo sobrevive, ¿no? No sé si los que siguen yendo a la universidad lo hacen porque heredaron de la abuelita una gran fortuna y eso paga su trabajo. Además, las universidades, como también los autores relatan, han sido vandalizadas. No hay equipos, se han robado cosas, han destruido instalaciones. Entonces, es una suerte como de el régimen de Pol Pot, ¿no? Si lo puedo llevar al extremo, ¿no? En contra del trabajo intelectual autónomo. Entonces, ahí hay una cosa. Y lo digo porque, miren, en Cuba no hay autonomía, ¿no? No hay autonomía. Y los rectores son nombrados por el Ministerio de Educación Superior, son nombrados separados de su cargo en el momento en el que el ministerio, que tiene además una alta vinculación política con el Partido Comunista de Cuba, no existe autonomía. Pero las universidades funcionan. Como que hay una especificidad en el caso, por lo menos latinoamericano, cubano, en donde las universidades funcionan. Los profesores ganan muy poco, ¿no? También, esto es una cosa muy cierta. Los profesores cubanos, los académicos cubanos ganan muy poco, y yo creo que sobreviven con base en un portafolio de ingresos diversos que valdría la pena tal vez investigar mejor. Pero el gobierno, cuando asume el gobierno que encabezó Fidel Castro en Cuba, acabó con la autonomía, sobre todo con la participación muy destacada del Che Guevara, ¿no? La UDUAL tiene algunas cartas que los entonces rectores cubanos le dirigieron a Fidel Castro pidiéndole el respeto a la autonomía, pero no tuvo mayor éxito.
¿no? Y la autonomía fue clausurada, ¿no? Yo recientemente le escuché al actual ministro de Educación Superior de Cuba diciendo que hay una suerte como de autonomía administrada, ¿no? Sí hay cierta autonomía para decidir el contenido de los cursos y estas cosas. Sobre todo yo me imagino que, bueno, es muy difícil politizar las matemáticas, ¿no? O el análisis de ciertos procesos biológicos y demás, pero en el área de las ciencias sociales y de las humanidades, el asunto puede ser más complicado. Pero lo que quiero decir es que hay casos, o sea, este tema de la autonomía, como esta libertad de cátedra, libertad de expresión, libertad de investigación, libertad de réplica, ¿no? Que en Venezuela han sido castigadas brutalmente por el Estado. En otros espacios ha sobrevivido, ¿no? Ha sobrevivido. Las universidades cubanas tienen cierta voz de disidencia, un poquito, en fin, hay discusión, sobre todo en los últimos años ha habido más apertura, ¿no? Pero esta circunstancia en Venezuela no existe. Y como decía, y trae a cuenta este otro tema del financiamiento. Yo creo que el trabajo intelectual, estudiar en la universidad es un privilegio. Ser un universitario, profesor o estudiante es verdaderamente un privilegio. En el caso de los profesores es absolutamente un privilegio. Te paguen por pensar, no sé, discernir y demás, pero creo que es algo que además en el contexto socioeconómico de América Latina es verdaderamente un privilegio. Roberto, estás tocando un tema importantísimo, me parece a mí. Justamente otro colaborador de este número, Leonardo Carvajal, sí, seguramente es conocidísimo para todos ustedes y para todos los que nos están siguiendo en las redes. Él es un doctor en filosofía y ciencias de la educación y docente, investigador, escritor de tiempo completo. Tiene una colaboración en este número también denominada Hacia la necesaria superación de algunos mitos de la universidad venezolana. Me parece que es un enfoque crítico que valdría la pena que escucháramos sus comentarios y que viéramos este video que él nos envía y que ustedes lo pudieran comentar, porque señala en este artículo de qué manera la universidad, y no solo la venezolana, pero él se refiere desde luego a la universidad venezolana, está obligada a superar mitos y pensamientos anacrónicos, dice él, en cuanto a su propia concepción y funcionamiento. Me parece que es un enfoque sumamente interesante. Podemos ver el video si les parece. Adelante. Soy Leonardo Carvajal y mi artículo en la revista de UDUAL versa sobre algunos mitos de la Universidad Pública Venezolana. La Universidad Venezolana está prácticamente destruida por las acciones del gobierno de Chávez y luego el de Maduro. Pero aunque llegase otro gobierno y un gobierno muy benevolente con ella, de todas maneras necesitaría reconstruirse desde adentro, porque es demasiado anacrónica, porque no ha implantado sistemas de evaluación, porque necesita desconcentrar las funciones a lo interno, porque necesita aprender a trabajar en redes regionales, porque necesita cambiar el obsoleto modelo laboral que evalúa a los profesores por su tiempo de permanencia y no por la realización exitosa de proyectos en distintos ámbitos. Y sobre todo uno de sus tantos mitos muy central es el que hermana de manera indisoluble lo que es la docencia con la investigación y establece una mitificación al respecto. Yo propongo desagregar los distintos campos de trabajo, que el profesor se desarrolle en la docencia,
en la investigación y en la gerencia, y que en cada uno de ellos tenga un patrón de evaluación distinto y una remuneración específica, de manera que al final su salario sea un acumulado de lo que él logre desarrollar exitosamente en uno o en dos o en tres de esos campos. En ese sentido, eso sería un cambio revolucionario, porque en la Universidad Venezolana el 90% de los profesores a tiempo completo no había podido realizar investigación. Vamos a sincerar las cosas y abandonemos el romanticismo mítico. Bueno, allí tienen la participación. Yo espero sus comentarios. Claudio, por favor. Sí, Leonardo inclusive ha sido un activo sindical en el sentido de que permanentemente ha estado promoviendo la discusión de una nueva ley de educación superior en el país. Y de hecho, siempre nosotros tenemos en el ámbito universitario un conjunto de visiones críticas de nuestras instituciones, y esa es una de las grandes fuerzas de la Universidad Latinoamericana, su visión crítica y su visión propositiva de transformación. Yo creo que lo que ha pasado es que en estos últimos 20 años la sociedad toda se ha polarizado en Venezuela, y de alguna forma eso ha detenido la necesidad de reforma que el sistema universitario debe normalmente desarrollar, así como también ha hecho una dinámica de polarización y de confrontación. Hay que pensar que el gobierno ha creado un nuevo sistema universitario, ha creado una dinámica de universidades autónomas, por un lado, que eran las viejas 5 universidades que existían para 1960, y amparado en un marco legal de 1971, que es la creación de universidades experimentales, ha creado decenas de universidades politécnicas, territoriales, todas muy ideológicas y todas de muy baja calidad. Y se ha habido una confrontación durante 10 años. Yo creo que una de las cosas que muestra la dinámica venezolana es que cuando hay confrontación, los cambios no avanzan y no se incorporan las modernizaciones, que efectivamente también es cierto que todos los impulsos transformadores que ha habido durante estos años han sido impulsos que han ido destruyendo la tradicional dinámica de educación superior. Yo discrepo un poco con Leonardo en el sentido de que Venezuela era un país que tenía los más altos niveles de cobertura siempre de la educación superior en América Latina, tenía un sistema bastante diferenciado y descentralizado, tenía unas universidades experimentales y privadas y públicas, tenía un fuerte nivel de dinámica de cogestión y de autonomía, y al mismo tiempo indicadores y sistemas de promoción de la calidad. Yo creo que la Universidad Venezolana es un buen sistema universitario, no porque yo me haya ido formando allí, no porque los estudios lo mostraban comparativamente, pero en todo caso, en estos últimos 20 años, ella no se modernizó, ella no se ayornó. Y todo el avance que ha habido en los sistemas de aseguramiento de la calidad en toda América Latina, en Venezuela no ha avanzado, porque tenía un objetivo desde el gobierno que no le interesaba la calidad, sino entrar y que hacer de la política y de la ideología un modelo de cobertura y de equidad. No ha incorporado sistemas de internacionalización, porque el gobierno fue cada vez más encerrando la universidad, no incorporó las tecnologías, porque el gobierno también limitó los accesos a los recursos, y salvo la Universidad Central, que tiene un buen sistema de educación a distancia, eso ha sido una dificultad tecnológica, porque el país está cada vez más con un retraso tecnológico. Indudablemente los sistemas de educación superior necesitan modernizarse, necesitan discutir, necesitan encontrar políticas. Yo creo que en el caso venezolano, de alguna forma lo que hemos visto es que, como bien lo dice Leonardo, cuando se supere esta fase habrá que hacer los ajustes necesarios. Pero en todo caso era un sistema que distribuyó enorme cantidad de recursos, que creó un ámbito de desarrollo, y que lo que ha pasado es que prácticamente está parada en el año 2000 en el sentido de algunas modernizaciones necesarias, pero que durante estos 20 años lo que ha pasado es que se ha ido achicando. Hoy el sistema universitario es mucho más pequeño, el sistema público autónomo es prácticamente pequeño,
La educación privada, que tenía un porcentaje importante de instituciones sólidas, hoy está totalmente desarrollada. Los sistemas de beca son sistemas de aseguramiento de la calidad que se habían ido construyendo. Hay un especialista, Villarroel, que ha ido trabajando y mostró que efectivamente desde los 2000 se paralizaron y la política y la calidad no fue uno de los ejes de la política pública. Sin lugar a duda, Venezuela ha perdido 20 años en su desarrollo, sino al contrario, según nos muestran los estudios, ha ido decreciendo en casi todos los indicadores en términos de infraestructura. Y si lo vemos al final, allí está el tema del capital humano que perdió el país. Yo quiero hacer, para cerrar, una referencia que también tiene un toque personal. En el año 2005, 2004, 2003, por ahí, hubo una huelga petrolera. El gobierno, después de la huelga petrolera, que tenía 40.000 empleados, que era la base del desarrollo, echó a 20.000 entre ingenieros, técnicos y especialistas, nunca les pagó inclusive sus prestaciones sociales, y esos 20.000 técnicos se tuvieron que ir del país y han sido la base del desarrollo de la industria petrolera en el sur de Argentina, en la propia Colombia y en muchos países. O sea, en la medida que se ideologizó el conflicto, perdieron capital humano, un capital humano construido durante decenas de años, que efectivamente desde el año 2000 ha habido una política. Hoy el desarrollo, y las teorías lo muestran, está asociado al capital humano. El país ha ido perdiendo capital humano, ha ido tomando las decisiones en función de ideología y no de conocimiento, en función de amiguismo y de cuotas de partido y no de competencia, y en ese sentido es trágico porque esta dinámica hoy de una economía en crisis absoluta es resultado de una dinámica también donde el capital humano prácticamente ha sido expulsado del país. Hoy pensemos que estamos teniendo cerca de 5 millones de personas que se fueron, que aunque hoy coyunturalmente algunos pueden estar regresando, la región tiene un escenario totalmente distinto, y no solo la región, Europa, España, Francia. Hoy salían los datos de cómo los venezolanos son la mayor migración que ha habido en España durante los últimos 3 años. Este escenario de lo difícil que es construir capital humano, que es el rol de las universidades, que es la palanca para el desarrollo, ha sido al contrario: construir capital humano de baja calidad, expulsar al capital humano de pensamiento crítico y de desarrollo técnico, y eso ha terminado impactando en los bajos niveles de desarrollo, que no solo es que el país necesite más plata o democracia para recuperar su desarrollo, sino cómo reconstruye lo más difícil, que es los millones y millones de capacidades y competencias que se han ido perdiendo. Permítanme comentarles una cuestión en función de los tiempos de que disponemos. Tenemos un tercer video. Este tercer video es ni más ni menos que de Elizabeth Marín, quien es una colaboradora de la sección plástica, Elizabeth Marín Hernández. Ella, pues es una mujer muy destacada en el ámbito cultural. Me gustaría proponerles que viéramos el video y que pudieran con este video cerrar sus intervenciones, no solo en torno a la reflexión académica, política, teórica que se hace en relación al sistema de educación superior en Venezuela, sino también a esta parte plástica que ha sido muy relevante ya para la revista Universidades. Les comento rapidísimo de Elizabeth Marín. Su colaboración se llama La ausencia, entre sillas y perreras, la realidad de un país. Y después le voy a pedir al doctor Rama que nos cuente qué son las perreras, porque no pensemos que es un sitio en donde efectivamente hay animales resguardados. Elizabeth es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y profesora de la Universidad de los Andes. En su colaboración reseña dos cuestiones. Básicamente, estas imágenes que hemos estado viendo, que es una obra denominada Las sillas, de Juan Toro Díez, y que lo que está haciendo es poner de una manera muy cruda, muy brutal, a través de fotografías muy sencillas, diría yo,
los lugares perdidos de trabajo de unas costureras en una fábrica textil, que es lo que nos dice el doctor Rama respecto a la debacle de la economía venezolana. Y pues el título de las perreras, que él va a explicarnos por qué se refiere este nombre a un sistema de transporte colectivo allá en Venezuela. Pero si les parece, vemos el video. Agradecer la invitación a la revista, en primer lugar, y en segundo lugar, hablar que a la luz de los sucesos de los últimos días en Venezuela, el criterio de ausencia es mucho más grande. La biblioteca de la Universidad de Oriente fue quemada. Nunca sabemos quién fue. En un acto vandálico, toda desaparece. Y a raíz de estos acontecimientos, obras como las de Juan Toro y las de Génesis Alayón toman una nueva dimensión en el sentido de la ausencia. De esas sillas de toro que quedaron viudas ante el ser despedidas de las mujeres que se sentaban sobre ellas, que estaban sobre ellas día a día cosiendo en aquella fábrica de camisas y que ya no están, como ha desaparecido gran parte de la industria privada en Venezuela bajo el régimen. De la misma manera, el transporte precario que Génesis Alayón refleja en sus representaciones, en esas perreras donde las personas se montan sin tener ni siquiera responsabilidad por su vida misma. Ausencia, solo ausencia. Es lo que muestran ambos artistas, tanto en patrones de recorrido como en la silla, costureras destrozadas al fin. Todo esto tiene un recorrido en un país que se ha vuelto doloroso, que se está desfigurando, y los artistas lo muestran. Lo muestran y otros rescatan lo mejor de ellos, como hace Cheronave cuando muestra las atracciones indígenas. Pero también cuando Débora Castillo muestra cómo el militar nos pisa. Venezuela se ha convertido en otro país. La universidad venezolana sigue sufriendo. El venezolano sigue sufriendo el despliegue que padece. Y el arte venezolano actual lo refleja. Y como te dije, no gozamos de excelente salud, pero seguimos adelante. Gracias. Muy bien, pues allí está este testimonio de Elizabeth Marín, desgarrador, con cosas tan sencillas como unas sillas desvencijadas y vacías. Yo les pediría a los dos comentaristas que nos formulen sus comentarios finales y recordar que las preguntas que tengamos las haremos posteriormente por las mismas redes sociales por las que nos están llegando las preguntas. Por favor, tienen ustedes la palabra, si les parece, el doctor Rama primero y después que cierre nuestro secretario general, el doctor Roberto Escalante. Yo conocí unas perreras en un territorio indígena en la zona de frontera de Venezuela con Colombia, ellas en toda la zona de Guajira. Eran enormes camiones en los cuales con varios pisos los indígenas se sentaban y iban en el camión en la parte de atrás en 2 pisos, prácticamente 100, 200 personas. Y de alguna forma el nombre de perreras nace cuando se le puso como si fuera perros, todos metidos en una perrera, y de allí viene el nombre de perrera para los seres humanos. Y lo que ha pasado es que todo el transporte se ha destrozado y efectivamente la realidad es que se vive como perros, eso es un poco el juego. Estando hace pocos tiempos en Venezuela, me acuerdo que me contaron que en una camionetita donde iba medio estilo, no perrera, pero 10 personas que iban al transporte, entraron 2 ladrones y los 2 ladrones, los 3 ladrones con armas, y empezaron a balazos y murieron varios. Y dentro de ese camionetita había también 7 personas que estaban armados, o sea que todos estaban armados. Es una sociedad de una violencia que se ha creado y la pobreza ha llevado a una redistribución, y es el país que tiene casi más homicidios, asesinatos, desaparecidos, y es parte de estos caminos de una, podríamos decir, en la telenovela, de una vida de perros. Doctor Escalante. Sí, una cosa que creo que llama la atención ante toda esta destrucción, hemos estado hablando básicamente de las universidades, pero creo que podríamos extrapolar esta reflexión a casi todos los ámbitos de la vida
de la vida venezolana. Uno se pregunta, bueno, es un Estado, porque es el Estado, no solamente es el gobierno, son los aparatos judiciales, en parte el legislativo y demás, que está, digo, por lo que podemos observar, en un proceso no solo de autodestrucción, sino de autoaniquilamiento. Yo me pregunto, por ejemplo, ante esta huida masiva de profesionales, de médicos, de ingenieros, de biólogos, en fin, de cientistas sociales que ha habido en las universidades venezolanas, cómo atender las necesidades básicas, y en este caso, por ejemplo, de la industria petrolera, que ha sido por decenas de años, desde incluso la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, la base de la economía venezolana, a pesar de los distintos esfuerzos que se hicieron por tratar de diversificar las fuentes de creación de riqueza de la economía venezolana. ¿Cómo le van a hacer? ¿No? Porque efectivamente las universidades bolivarianas que se formó, esta universidad masiva, extraordinaria, la ampliación de la Universidad de las Fuerzas Armadas y los otros centros que se han creado. Bueno, como bien de manera cauta, el propio Claudio en su introducción y algunos de los autores, son inauditables los niveles de realmente qué está pasando en términos de enseñanza, de entrenamiento, de capacidades para los estudiantes que concurren a estas universidades. Lo que parece más evidente, y seguramente hay un componente muy importante, es que son centros de adiestramiento ideológico, fundamentalmente. Pero bueno, eso puede pasar y el gobierno puede hacer esto. Pero necesita al final el ingeniero que sepa cómo manejar el pozo petrolero, ¿no? O cómo manejar los tanques de refinación de las refinerías que existen en Venezuela. Y así manejar muchas otras cosas. Entonces, es notable, es notable cómo un Estado promueve y organiza su autodestrucción, que no ocurre, no sé, porque tiene todavía algunos recursos para repartir entre los más pobres. Hay un sostenimiento militar, ¿no? que mantiene al gobierno. Y yo diría de un cierto componente, de todas maneras, ideológico-político. Venezuela, a pesar de toda la bonanza económica que tuvo después de la caída de Pérez Jiménez y por lo menos hasta la primera crisis económica con el gobierno de Carlos Andrés Pérez en los años, si mal no recuerdo, 70, mal distribuyó la riqueza, ¿no? Venezuela siempre fue una sociedad polarizada, ¿no? En donde los beneficios de la renta petrolera eran apropiados por una cantidad pequeña de una clase media que surgió, de una clase rica que también se consolidó, vis-a-vis una cantidad enorme de personas que vivían en condiciones de pobreza, que hoy son igual o más, ¿no? Hay más pobres todavía en Venezuela. Entonces llama la atención, me parece, que un espacio, más allá de la crítica, más allá de las funciones de crítica, de polémica y demás que pueda generar la Universidad Venezolana, necesita también generar capacidades técnicos. Y esto está ausente en las condiciones actuales. Adelante, Claudio Rama.
Yo solamente quiero agradecer enormemente la colaboración de ustedes en esta presentación, particularmente la tarea inmensa que hizo el doctor Claudio Rama al coordinar todo este número, como bien decía nuestro secretario general, y recordarle a los que nos siguieron en esta transmisión que contestaremos las preguntas que nos han formulado a través de las redes sociales, y los invito a los que nos han seguido en esta oportunidad a consultar la página de la revista udualru.org. Allí está el número completo, realmente es excepcional, de una gran calidad. Gracias, Claudio Rama, gracias, Roberto Escalante, y gracias a todos los que siguieron esta transmisión. Hasta luego. Gracias a ti, Iris, por coordinar. Chao, Roberto, un gusto grande. Gracias por la invitación. Gracias, Claudio, y gracias por tu enorme trabajo y generosidad para tener este número disponible, que es de gran importancia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.